tenemos una jornada muy, muy especial de una persona muy querida, muy especial, Luis Cipriano Rodríguez. Yo creo que es la primera vez, Alexander, que tenemos cuatro expositores en la cátedra desde hace 7 años. Es la primera vez. Pero Luis Cipriano se lo merecía, se lo merece. Ajá. Los saludamos a todos y a todos y le hacemos un saludo especial a Robert Rodríguez, hermano de Luis Cipriano. Por favor, denle un aplauso. Ajá, entonces Luis Cipriano para nosotros es sumamente importante. Yo no sé cuánta gente se han dedicado cuántos profesores, investigadores se han dedicado al estudio de las ideas marxistas, socialistas, comunistas en Venezuela, pero Luis Cipriano es una referencia obligatoria, porque lo hizo continuamente y además con profundidad. Entonces, hoy tenemos estas jornadas dedicadas a Luis Cipriano. Y viendo el tiempo y las circunstancias, entonces vamos a presentar de una vez a nuestro primer expositor, Amílcar Figueroa. Ustedes saben que Amílcar Figueroa es un combatiente de la calle, es historiador egresado de la Escuela de Historia de la Universidad Central, fue presidente del Instituto Municipal de Publicaciones de la Alcaldía, y fue director de la alcaldía también, y fue diputado del Palatino en 2 ocasiones, y tuvo experiencias en el combate por la lucha en la libertad en Centroamérica, en El Salvador. Ha escrito una cantidad de trabajos que no son importantes por la extensión, sino por el contenido. Están en la red algunos, ¿no? Ajá. Y entonces Luis Cipriano es editor, y como editor tiene compromisos con todo lo que es el mundo de la editorial. Precisamente lo vamos a escuchar de primero porque parte de aquí para la metrópoli de Trujillo, ¿no? Ajá, la metrópoli andina de Trujillo. Y entonces vamos a escuchar a Amílcar Figueroa, por favor, José Gregorio. Amílcar Figueroa en primer lugar, dada esta circunstancia. Amílcar, por favor, el micrófono suyo. Aló. Bueno, yo creo que Manuel debió saltarse ese resumen curricular y empezar a hablar de quien vinimos a hablar, que era de Luis Cipriano Rodríguez, ¿no? Por supuesto, hablar de Luis Cipriano es contemplar muchas facetas de su personalidad, y yo pienso que acá en este panel hay suficientes elementos como para que se aborden las distintas facetas de la vida de Luis Cipriano Rodríguez. A mí me toca una tarea difícil porque yo fui amigo de Luis Cipriano. Fui discípulo de Luis Cipriano antes que amigo. Fue mi tutor. Fue mi profesor que siempre estuvo allí, ¿no? Pero aparte fue mi compadre. Y aparte fue en alguna medida mi confidente de muchas cosas. Entonces es como complicado. Por eso yo tenía que estar en este momento presentando un libro en Trujillo, pero yo dije, no, cámbienme eso para mañana. Y la joven me contestó, pero es que ya está hecha la grilla, es muy importante que... Yo le dije, sí, se trata de Luis Cipriano Rodríguez, cámbiamelo o no voy. Entonces pedí ahorita que hablar del primero porque al terminar el acto salgo para Trujillo y no quiero manejar de noche. Bien, Luis Cipriano fue un hombre, en primer lugar, un hombre bueno, ¿no? Y esa definición de un hombre bueno tiene muchos problemas. El primero que criticó esa definición fue Che Guevara, ¿no? Porque Che Guevara decía, bueno, es que la bondad por sí sola no resuelve muchos problemas. Pero bueno, Luis Cipriano fue en primera instancia un hombre bueno,
un hombre de una dimensión humana como pocos pueden existir. Aquí está Robert, que es testigo de excepción de eso. Pero yo quiero, tal vez voy a tomar el abuso de hablar de Luis Cipriano como hombre de militancia, haciendo la salvedad que también el concepto de militancia y de compromiso también tiene distintas apreciaciones. Tal vez sea distinto la forma como entendía, por ejemplo, Hugo Chávez la militancia, de la forma como la entendió Lenin en su momento o de la forma como la entendió Che Guevara, ¿no? Y Luis Cipriano fue un hombre de militancia entendida como compromiso con las ideas y de coherencia con las ideas. O sea, la vida de Luis Cipriano estaba en perfecta armonía con su pensamiento político, con su ideología. A Luis Cipriano, por ejemplo, fue la primera persona que yo le oí algo que después, si se quiere, se puso de moda, que era porque en un tiempo hay la idea actual de que la ligazón entre el socialismo y el bolivarianismo es de la época de Chávez, porque Chávez fue un gran propagandista y un gran impulsor de eso. Pero no es, eso tiene algunos antecedentes y tiene algunos símbolos e impulsoras anteriores a la época actual. ¿Entiendes? Por ejemplo, uno puede conseguir por allá en el año 52, creo que, si mal no recuerdo, un trabajo de Pedro Ortega Díaz sobre enarbolando el bolivarianismo, por ejemplo. O lo consigues en algunos pensadores comunistas colombianos, por ejemplo, los fundadores del Partido Comunista Colombiano, ¿no? En Jacobo Arenas, por ejemplo. Pero a Luis Cipriano fue el primero que yo le oí ir un poquito más allá en esa búsqueda unitaria, digamos, porque fue el primero que le oí, no, la alianza es Bolívar, pero antes de Bolívar, Cristo, Bolívar y Paz, ¿no? Y publicó un artículo, por supuesto yo que era un ortodoxo radical, no estaba muy de acuerdo con eso, ¿verdad? Y publicó un artículo que ha sido poco difundido, porque esa revista pasó como al olvido, la revista de referencia. ¿Por qué pasó por el olvido? Porque la revista de referencia, cuando estaba en pleno apogeo, apareció el huracán Chávez y eso cambió la fisonomía política del país. Meses antes o años antes, la izquierda, el progresismo, los sectores avanzados, estábamos en un momento muy difícil, ¿no? Yo diría que después del declive de la lucha armada, se cayó en un periodo que podríamos calificar como de sequía revolucionaria. Y reflexionando sobre esa situación, un día nos pusimos de acuerdo para editar un instrumento teórico. Eso fue la revista Referencia, ¿no? Ahí convergía gente bastante de orígenes diversos, ¿no? William Izarra, por ejemplo, el padre Gasso, pero el director de ese esfuerzo fue Luis Cipriano Rodríguez. En la práctica de imprimir papeles, de buscar cosas por aquí y por allá, digamos, el coordinador era yo, pero el que unía a todo ese conglomerado de gente era Luis Cipriano Rodríguez. Y en esa revista, Luis Cipriano publicó ese artículo, Cristo, Bolívar y Marx. Entonces, con esas ideas es que podemos ubicar la consecuencia
política de Luis Cipriano. Yo quisiera abusar del tiempo, a ver si esto funciona, porque, bueno, la mayoría de la gente ubica a Luis Cipriano como el profesor, como el tutor, como el académico, pero hay pocos recuerdos ahorita. Estoy hablando del común de las personas, del Luis Cipriano activista. El esfuerzo que hizo Luis Cipriano en la formación de los comités de unidad popular, los CUP, ¿no? En un determinado momento fue, digamos, fines de la década del 70 y comienzo de la década del 80, tratando de unir en un primer momento en torno a la candidatura de José Vicente Rangel. Y en estos días, en Maturín, conversando sobre Luis Cipriano con Luis Centeno me dijo: te voy a regalar algo. Y me regaló un audio que ojalá lo podamos escuchar, ¿no? Yo lo voy a intentar poner acá, de Luis Cipriano en un meeting en Maracaibo, en el sur. Vamos a intentar a ver si podemos oír.
militante que hoy estoy presentando ante ustedes constituye un esfuerzo en ese sentido de una unidad entendida como requisito indispensable para que el pueblo marche hacia la derrota de sus grandes enemigos fascistas, Acción Democrática y COPEI en sus altas direcciones. Y este acto también constituye el fruto, y es necesario decirlo, el fruto de un pequeño grupo de compañeros de los CUP de acá del Zulia, vinculados a los barrios de Maracaibo. Y necesitamos que este trabajo de los CUP, que necesita de paciencia, que necesita de perseverancia, cuente con el apoyo de todas las organizaciones políticas aquí presentes. Aquí está la Juventud Comunista con su marcha, con su banda seca, está la Liga Socialista, está el MAS, está Ruptura, están los CLP, está el MIR. Y nosotros que no propiciamos desuniones entre ninguno de los grupos de izquierda, decimos que en esta plaza deben estar todas las banderas de la izquierda, porque las únicas que no tienen derecho a estar aquí son las que representan a las altas direcciones de Acción Democratista y Copellán. Como necesitamos ser breves porque el acto es largo, voy a sintetizar brevemente lo que nosotros saludamos en esta noche. Saludamos el regreso a la lucha política directa con las masas de Julio Escalona, Marcos Gómez, Fernando Soto Rojas, Diego Salazar, Carlos Betancourt, ¿quién más? Que viva el pueblo, Douglas Bravo, Diego Salazar, Ernesto Villa, Carlos Puerta, etc. Que vengan siempre y cuando no haya que conciliar. Porque el general está con nosotros desde hace mucho tiempo, mi querido amigo. Siempre y cuando no haya claudicación, porque el proletariado tiene por encima de todo el principio de la dignidad. Acá estamos esperando pues que todos vengan a reforzar la dirección unitaria del pueblo y que podamos marchar unidos hacia el triunfo. También queremos saludar la plancha unitaria de la izquierda para las elecciones municipales. Y aunque nosotros sabemos que no podemos pensar en crear ilusiones electoralistas, y aunque sabemos que esa unidad no se llevó a cabo por los mejores métodos y muchas veces a espaldas del pueblo, pensamos que es necesario votar contra el enemigo y por consiguiente votar por la unidad de todas las izquierdas. Resumir ese saludo en el Frente Sandinista de Liberación, cuyos integrantes, debido a las condiciones que privan hoy en su país, están justamente con las armas en la mano, luchando para enterrar el corazón, para enterrar en la montaña el corazón del enemigo imperialista, como dice su consigna muy hermosa. Por último, a nombre del pueblo de Maracaibo, a nombre de sus barrios del sur, de la Cañada, de los habitantes contra quienes hay opresión y desalojo, y a nombre de todo el pueblo del Zulia, interpretando el sentimiento de ustedes, les envío un saludo también a nombre de los CUP, a los compañeros de la Facultad de Ciencias que están en huelga. Bueno, ese discurso, aunque breve, nos refleja algunas cuestiones sustantivas del pensamiento político de Luis Cipriano Rodríguez. Luis Cipriano fue un hombre de la unidad,
de la unidad en un momento en que, como dije antes, la derrota propiciaba la división. O sea, no hay nada que favorezca más la actitud divisionista que los momentos de derrota y de dificultades, porque la gente trata de achacarle la responsabilidad a los demás y poco revisar nuestra propia responsabilidad en los fracasos. Bien. Luis Cipriano enaltece el compromiso con el proletariado y destaca la condición de los proletarios venezolanos de tener una alta dignidad o un grado de dignidad elevado, pues. Yo creo que yo voy a dejar esto lo rescató Luis Centeno. Vamos a darle los créditos a quien realmente los tiene, pero a mí me emocionó mucho oír al compadre, me emocionó mucho y dije contra, casualmente en ese momento que me lo entregaron, recibí una comunicación de Omar Hurtado, donde me participaba la idea de este acto y dije, bueno, esto yo lo voy a presentar en ese acto. Por supuesto, Luis Cipriano está presente siempre en uno, ¿no? Particularmente a la hora de la reflexión, porque si alguien tenía la posibilidad de tomar distancia de las pasiones, ¿no? Y tratar siempre, como dijo antes, de proponer un juicio lo más coherente con ese centro de su pensamiento, era él. Y eso lo refleja en su conducta política, lo refleja también en el manejo de la historia, que tal vez los compañeros van a ahondar más en eso. Yo recientemente estaba escribiendo un trabajo y me acordaba siempre de la frase de Cipriano, ¿verdad? Cuando estaba escribiendo el trabajo sobre Piar, porque un día el Cipriano le mandaron a hacer una entrevista imaginaria, le pidieron una entrevista imaginaria para su proyecto cultural de las últimas noticias. Y yo caí en su cubículo en el momento en que él estaba terminando el borrador. Y me dice, yo voy a concluir esto, compadre, con esta frase. Lo que pasa es que en mis papeles los secuestraron mis adversarios. Por eso no se va a poder descifrar nunca la historia. Voy a concluir. Después no sé si lo escribí así, pero yo recuerdo siempre esa frase de compadre. Bueno, en síntesis, Cipriano fue un hombre de una consecuencia tremenda con sus ideas. Entendía la militancia como eso, no la militancia partidaria, sino la militancia con el sujeto histórico, la militancia con la clase. Y su vida se reflejaba en ese pensamiento. Y ahí es donde yo hablo de la coherencia entre un hombre bueno y la lucha política. Hasta ahí voy a... Bueno, gracias, Amílcar Figueroa. Que tenga buen viaje. Yo cuidado con el Chimoy y el Nietzsche por allá en los Andes, ¿no? Ajá. Que tenga... Ajá. Ah, no, como hablamos de la premura del viaje. Bueno, vamos a escuchar ahora. Bueno, quería decir antes de presentar a María Jesús, quería decir que Luis Cipriano no publicó muchos libros, pero sí publicó bastante en el suplemento cultural de Últimas Noticias. Y escribió y publicó un libro que a mí particularmente me ha sido sumamente útil. Gómez, petróleo, agricultura y dependencia. Me ha sido útil por la data que ofrece en la producción de petróleo, en la producción de agricultura, pero sobre todo me gusta y lo recomiendo siempre por el prólogo que tiene, que le hizo Simón Sáez Mérida. Generalmente un prólogo es un trabajo a favor, prólogo, un estudio a favor del trabajo que se está viendo a continuación. Pero en ese trabajo, Sáez Mérida
no le concede ninguna floritura a Luis Cipriano, sino que abre un debate. Pocos conozco yo de ese tipo, donde hablan del Estado Nacional y se manda un discurso de defensa de la posición de Simón Sáenz Media. Yo lo recomiendo. Está en internet porque lo publicó primero la editorial Trópicos y después lo publicó el Centro Nacional de Historia. Entonces está en internet y lo pueden buscar por allí cuando quieran. Bueno, la licenciada María Jesús Daza Bonier, ¿no? María de Jesús es licenciada en Historia, es licenciada en Comunicación Social y tiene una maestría UNEARTE, ¿no? María Jesús. Ajá. Y es fue directora de archivos de la Biblioteca Nacional, de la Asamblea Nacional. Es docente de la Escuela de Comunicación Social de la UCB y en la Universidad Católica Santa Rosa. Ella es investigadora de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y también es investigadora en el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en el Centro Nacional de Historia y en el Centro de Estudios Simón Bolívar. María de Jesús, el micrófono. Okay. Buenos días, bienvenidos, un placer para mí estar aquí con ustedes. Doy la bienvenida también al maestro Robert Rodríguez, hermano del profesor Luis Cipriano Rodríguez, quien ha sido también tan consecuente y tan solidario y tan comprometido con todo lo que es estos procesos. Es de familia. Bueno, hablar del profesor Luis Cipriano Rodríguez es hablar de un maestro. Es hablar de un maestro integral. Luis Cipriano, bueno, como no pensaba decirlo porque creo que todos los que están aquí lo conocen, aunque sea un poquito. Nace en el estado Sucre, en Río Caribe. Ya nada más decir que es un hombre de Río Caribe, que es un hombre del estado Sucre, sabemos que es una persona solidaria y es un profesor, como yo lo conocí, comprometido. Yo voy a hablar aquí sobre el profesor, lo que fue mi profesor. Luis Cipriano Rodríguez es egresado, profesor Luis Cipriano fue egresado de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Historia. Sin embargo, también fue profesor de la Escuela de Comunicación Social, de la Universidad Central, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Fue profesor en el Pedagógico de Caracas, porque para él lo fundamental para Luis Cipriano Rodríguez era el hecho histórico, pero el hecho histórico desde una perspectiva comprometida con los procesos sociopolíticos en los cuales estábamos inmersos, para él antes que nosotros, para él ya desde su más temprana juventud, años 60, años 70, a finales de los 60, principios de los 70, vivió todo el proceso que se vivió en la Universidad Central de Venezuela y por lo tanto tuvo que ir a Mérida, como todos los profesores críticos y revolucionarios que tuvieron que salir por las políticas del presidente Rafael Caldera. El profesor Luis Cipriano Rodríguez en el aula era sumamente estricto. Era un profesor que tenía una visión bastante amplia de lo que era la realidad nuestroamericana. Cuando nosotros leemos el libro Las venas abiertas de América Latina, recordamos las cátedras de Historia de América Independiente del profesor Luis Cipriano Rodríguez. Una de las anécdotas más llamativas de lo que fue ser discípulo del profesor Luis Cipriano Rodríguez era la rigurosidad, la seriedad del profesor Luis Cipriano con el compromiso académico. Nosotros, todos los que íbamos hacia esa clase, sabíamos que nos iba a tocar jornadas
de hasta 12 horas, los días sábados. Esos eran los exámenes del profesor Luis Cipriano Rodríguez. Entrábamos a las 8 de la mañana al aula, era un examen de libro abierto, ustedes saben lo que es un examen de libro abierto. Nosotros decíamos 15 libros, porque mínimo teníamos que tener 15 libros debajo del pupitre, y salíamos y teníamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Teníamos que tener nuestro desayunito, nuestro almuerzo, porque ahí íbamos a pasar todo el día haciendo el examen de Luis Cipriano Rodríguez, que podía ser hasta de 16 páginas. Eso es inolvidable para todos los que fuimos sus alumnos. Sin embargo, el profesor Luis Cipriano Rodríguez, además de ser ese profesor estricto, también fuera del aula era un amigo entrañable y era un guía. Sobre todo en esos años, yo entré en la universidad a principios de los años 80, que eran momentos políticos sumamente difíciles. Y él era, como decía el profesor Amílcar, era un organizador de movimientos sociales, de movimientos políticos. Por lo menos en la época en la cual nosotros estuvimos allí con él, fue bien importante todo un grupo que se desarrolló, que se llamaba el Grupo Nueva Historia. El Grupo Nueva Historia fue bastante conocido en la universidad porque era un grupo político en el cual se trabajaba todo lo que tenía que ver con la historia social. El compromiso del historiador con el pueblo, el compromiso del historiador con la historia diaria. Nosotros también pudimos estar allí en la Escuela de Historia, ya yo estaba saliendo, cuando el Caracazo. Y fue bien importante, algo que ha estado en los últimos meses en boga, que es la historia actual, la historia del día a día. Y a una de las primeras personas que yo le pude leer trabajos históricos importantes sobre la historia del momento fue el profesor Luis Cipriano Rodríguez, que inmediatamente después del Caracazo sacó un artículo, por cierto, en las páginas culturales sobre todo el proceso histórico que nos llevó al Caracazo. Yo creo que él fue el primer historiador. Inmediatamente, Caracazo fue en febrero de 1989 y ya a finales del 89, en ese mismo año, ya Luis Cipriano Rodríguez había puesto en el tapete desde el punto de vista histórico y desde la historia actual. Eso no se hacía en esa época. En esa época los trabajos históricos nos decían los hechos históricos tienen que reposar, tienen que pasar un tiempo para poder abordarlos. No, Luis Cipriano Rodríguez siempre iba un paso adelante. ¿Por qué Luis Cipriano Rodríguez iba un paso adelante? Porque estaba claro en todo lo que era la concepción política, lo que estábamos viviendo como procesos históricos, donde se había iniciado ese proceso que dio como resultado el Caracazo, que era un cisma en todo el sistema político venezolano. O sea, era el fin del bipartidismo. Y eso muchos historiadores lo pudimos ver. Sin embargo, fue el profesor Luis Cipriano quien se atrevió a hacer todo el análisis y a publicarlo inmediatamente en la prensa nacional. Y digo se atrevió porque, como Luis Cipriano Rodríguez trabajaba todo el tema del anticomunismo, era especialista en historia económica, como casi todos sus contemporáneos. Sin embargo, como militante político, siempre tenía esta claridad y pudo sortear, como decía Amílcar, a pesar de sus enemigos, trabajar la historia, pero la historia real, y pudo desenmascarar a todos los representantes del sistema, que eran los que tenían el país en las condiciones en que estaba en los años 80, que fueron los años de la caída de todos los bancos, que fue una crisis bastante profunda que vivió el pueblo venezolano por el robo que hicieron los banqueros y todo el sistema del Estado que estaba también en esa jugada. Y a Luis Cipriano no se le quería en algunos espacios precisamente porque él atacó el anticomunismo, atacó el sistema
y lo desenmascaró, que era lo importante, que utilizar la historia para desenmascarar el sistema. Un compañero aquí presente, que es Rauseo, me trajo este folleto. Este folleto fue el que se sacó en el año 1990 cuando el profesor Luis Cipriano lanzó su candidatura a decano de la Facultad de Humanidades y Educación. Para nosotros, los alumnos del profesor Luis Cipriano Rodríguez de aquel momento, trabajar con Luis Cipriano, los trabajos de tesis, que fuese nuestro tutor, que fuera nuestro guía, era lo máximo. Y bueno, aquí también en la sala está otro protagonista de este momento. El estudiante de la universidad al cual le tocó hacer la presentación pública del profesor Luis Cipriano Rodríguez allí en la Facultad de Humanidades, su presentación y su candidatura a decano fue el compañero Antonio Bracho, y el profesor siempre lo recordaba. Bueno, entonces, muchísimas gracias por haberme permitido presentar esta pequeña semblanza del profesor Luis Cipriano y que vieran un poquito cómo fue nuestra vida de estudiantes con el profesor, que fue maravilloso realmente, porque no solamente fue un maestro guía. Él nos guiaba académicamente, nos guiaba políticamente y siempre estaba allí pendiente de que no nos fuéramos por los malos pasos. Gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora al profesor Omar Hurtado Rayuste, nativo del Callao, guayacitano, guayanés, pero se crió en Perro Seco, ahí en Ciudad Bolívar, ¿no? ¿Ah? Omar es un trabajador de la geografía y de la historia, por los 4 puntos cardinales, o por los 5, de acuerdo a cómo se dice. Y así ha sido toda su vida, el combate de la lucha por la historia, por la geografía, por las ciencias sociales. Omar obtuvo un doctorado en historia en la Universidad Católica, summa cum laude. ¿Qué año fue, Omar? Hace un rato largo ya, pues. No quieres tener la voz antes de que toque hablar. Y tiene un postdoctorado en la educación también, educación latinoamericana. Y fue Premio Nacional de Historia en el año 2017. Omar Hurtado asumió hace poco la responsabilidad de ser, un cargo importantísimo, que es ser cronista de la ciudad de Caracas. Pero Omar ha dado paso para poner a funcionar la oficina del cronista, para abrirla. Y ya hizo algunas actividades importantes, seguramente tiene otras programadas, y desde ahora los invito a que lo acompañemos en ese trabajo, que no es nada fácil, porque esa oficina siempre fue una oficina ahí, pero Omar tiene el propósito de colocarla en la calle, y para eso viene siendo una tarea nada fácil. De manera que entonces vamos a escucharlo hoy a Omar Hurtado Rayuste, hablando de Luis Cipriano Rodríguez. Buenos días. En un primer momento pensé que me había equivocado, porque pensé que íbamos a hablar del profesor Luis Cipriano Rodríguez, pero parece que el moderador confundió los papeles, ¿no? Y entendió que había que hablar era de mí. Cuestión que él, a quien conozco hace bastante tiempo, sabe lo que me agrada, hablar de mí. Agradezco al Centro Nacional de Estudios Históricos, a la cátedra libre de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa,
a su coordinador, doctor Manuel Edgar Carrero y Murillo, esta oportunidad de hablar acerca de una persona que particularmente tiene para nosotros un valor muy especial. Agradezco, por supuesto, la oportunidad de compartir tribuna con Amílcar Figueroa, embajador del Pilar, con María de Jesús, Daza Boniel, con mi hermano de lucha, inquietudes, José Gregorio Linares. Y agradezco a ustedes su paciencia. He tratado de organizar unas líneas, sabiendo que quienes... unas líneas, sabiendo que quienes están conmigo en el presidium disfrutaron de una presencia más cercana del profesor Luis Cipriano. En mi caso, fui un alumno privilegiado de él y guardo algunas cosas que traté de organizar en esta ocasión. Me he permitido organizar unas líneas que intitulé Luis Cipriano Rodríguez Leyenda en 7 planos. Pudiera hablarse de muchos planos más. Luis Cipriano es una persona, yo diría que original, desde el momento en que vino al mundo, porque su nacimiento ocurrió en 2 localidades. Él empezó a nacer en San Juan de la Galdona. Los geógrafos tenemos una discusión porque decimos que es de los, porque son los propietarios coloniales del terreno, pero ¿quién discute con los de Sucre? Ellos lo llaman San Juan de la Galdona y así se quedó. ¿Bien? Pero él empezó a nacer en San Juan de la Galdona y, como dice su hijo Fidel, venía de pie y era el parto sumamente peligroso. De manera que traen a su mamá, doña Eudorina, hasta Río Caribe. Y allí una comadrona, los que somos del Monte Profundo sabemos el valor de ese término, a base de rezos, logró meter los pies, voltearlo y sacarlo normalmente. De manera que desde el momento en que nació, el profesor Luis Cipriano estaba marcado para señalar una diferencia. Es hijo de doña Luisa Eudorina Leyenda, quien es descendiente de un héroe de la Revolución Francesa, pero no un héroe más. En la Ciudad Luz hay una calle que lleva el nombre de este héroe, la Rue du Leyenda. Pero no es una calle en los suburbios, por si acaso. Está en la margen izquierda del Sena, muy cerca del templo de Montmartre, para que entiendan la significación de este personaje. Cuando le contamos ese chisme histórico a don Luis Cipriano, me dijo, como era usual en él, caramba, compañerito, usted sí es ocioso. Bueno, esa es una de las características que yo tengo. La otra es que me gusta investigar la vida privada. No sé por qué lo llaman chisme, pero yo digo que es la historia privada. Y su padre, dicho por uno de esos personajes con los que el proceso está en deuda, Carmelo Laborit. Carmelo Laborit escribió 2 tomos que tiene Amílcar, pero el de la trinchera tiene otras prioridades. Entonces,
Allí, don Carmelo Laborit señala que don Jesús Antonio Rodríguez era o un conservador o un reformador social. Ese es el quid del planteamiento que hace Carmelo Laborit. ¿Por qué era un conservador? Bueno, por la forma de la época, que él llevaba muy bien, su manera de vestir, su comportamiento, la actitud en la mesa familiar, etc. Pero en 1900, comienzo de 1900, este margariteño, que nació en Pampatar, había emigrado a tierra firme, si era un navegado, como decimos, y se estableció en Río Caribe. Se estableció en Río Caribe y allí conformó una familia en cuyo seno se ejercía la democracia familiar. Era un defensor de los derechos de la mujer en 1900 temprano, digamos, en Venezuela, cuando los derechos de la mujer en el plano educativo, por ejemplo, escasamente en la Universidad de Zulia se había matriculado una mujer para estudiar Derecho, creo, y la gran explosión vendrá en 1936, un hecho que nos llena de orgullo, pero que no es este momento. Además de eso, era un luchador social y un fundador de periódicos. Fundó El Obrero de Río Caribe, fundó Luces, fundó Oriente, periódicos que él dirigía, que él imprimía, que él distribuía. ¿Sí? Imagínense ustedes lo que significa en la Venezuela de 1930 un venezolano con esas ideas. Promediando el siglo XX, el joven Luis Cipriano se viene a Caracas, completa su bachillerato e ingresa al Instituto Pedagógico Nacional. Mi casa. Y se inscribe en Geografía e Historia. Y de allí lo corre la severidad de los estudios que le daban, la importancia que le daban al espacio físico. Ese debate todavía está planteado. El doctor Alexander Torres Iriarte y yo tuvimos el honor de ser jurados de una tesis en el Pedagógico de Maracay el pasado martes, donde el tesista planteó ese problema, porque precisamente el tesista estudia la obra del maestro, de mi maestro, Ramón Tobar. Del pedagógico emigra, como otros, por ejemplo, Luis Vigot, por poner otro ejemplo. Va a la Escuela de Historia de la Universidad Central, se gradúa, hace cursos de especialización en el Colegio de México, saca su maestría con una tesis sobre historia del anticomunismo en Venezuela, que todavía en este momento no ha sido publicada integralmente. Sí, hay una síntesis por allí, pero no es la tesis en su totalidad. Todos esos estudios los hace en la Universidad Central. Allí se desempeñó, una vez graduado, se desempeñó como maestro en el ciclo diversificado. Ingresó a la Escuela de Historia, desarrolló una brillante carrera docente, llegó a ser director de la escuela, director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos, donde están los posgrados en Historia, y candidato a decano, como ha dicho, con el programa que me emocionó volverlo a ver, María de Jesús, realmente. Pero él no asumió la candidatura a decano como un logro personal, sino como el resultado de un proyecto colectivo. No hace falta decir que el profesor Luis Cipriano, con esas ideas, no alcanzó el doctorado. Hablar con el profesor Luis Cipriano era hablar con un hombre que tenía una sensibilidad especial para los problemas, sobre todo de historia y de historia de América Latina y sus implicaciones.
nosotros vivimos con él la renovación universitaria, un proceso que tampoco hemos estudiado. O en definitiva, uno se pone a ver, ¿qué es lo que hemos estudiado en la historia de Venezuela? Porque no hemos estudiado los orígenes, no hemos estudiado el verdadero desarrollo de la independencia, no hemos estudiado el verdadero sentido de la democracia, no tenemos tendencias claras acerca de lo que va a pasar en el futuro, de manera que cuando uno saluda a una persona por la mañana, primero dice, ¿cómo ves tú la cosa? ¿Cómo la voy a ver tú? Como el productor del proceso en el que estamos inmersos, como dijo Arribiro, nadie dijo que el camino era fácil, pero esa es la pregunta, ni siquiera le preguntan a uno cómo está tu familia. Entonces, los puntos que hablábamos, pues discutíamos con el profesor Luis Cipriano porque era que nos retaba. La lista es interminable. Por ejemplo, ¿es la historia una ciencia? La viabilidad de la historia, porque eso se discutió en el proceso de renovación en la Escuela de Historia, de su incorporación a la Academia de Ciencias Sociales, a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. La pertinencia de la estadística en los estudios históricos, el marxismo como metodología, no como catecismo, como metodología. Las limitaciones, estamos hablando de finales de la década del 60, cuando los doctores que venían, sobre todo de Europa, venían a darnos clases de posmodernismo. Él planteó el problema de las limitaciones del posmodernismo y el estructuralismo como método. Por supuesto, arriba el polvorín. ¿Sí? El drama de las minorías estadounidenses en 1969. El drama de las minorías estadounidenses. Bueno, pudiera seguir señalando tópicos y ustedes me dirán si los planteamientos del profesor Luis Cipriano Rodríguez tienen o no tienen, no que tenían, pertinencia. Era un fiel defensor de las teorías que él sostenía se habían originado en América Latina, ¿no? Y que era un aporte para el desarrollo de las ciencias sociales y para estudiar nuestra realidad. La teología de la liberación y la teoría de la dependencia. ¿Sí? En Luis Cipriano, el docente estaba profundamente imbricado con el investigador. Y en sus clases, lo que hacía era presentarnos, él daba sus clases, pero lo que hacía era presentarnos problemas que nosotros teníamos posteriormente que profundizar. Yo he tenido una suerte enorme para eso. Yo todavía no he logrado entender totalmente el título del primer libro del doctor Ramón Tobar que leí en 1960. Nada más. Es una suerte enorme para tener esos maestros que te ponen a poner la cara de la dama a parir ideas. Por ejemplo, es cierto lo que dice Manuel, el libro poco, pero era un colaborador permanente en Últimas Noticias, en el suplemento cultural, mantenía una columna en el diario La Razón que llamaba Apuntes, ¿sí? Y el Tribuna Popular. Cuando Tribuna Popular era dirigido como una especie de tribunal, una secta, de quienes después abandonaron el partido. Y sin embargo, la amplitud del profesor Luis Cipriano le permitió ser colaborador de Tribuna Popular. El problema del anticomunismo, el estudio del anticomunismo en Venezuela fue una constante para él. Por ejemplo, el anticomunismo en Venezuela, una historia de medio siglo. Ha muerto el anticomunismo, esos son parte de sus artículos. Ha muerto el anticomunismo. Venezuela en la década de los 90, democracia formal y autoritarismo real. De la democracia antigomecista a la democracia anticomunista. Venezuela 1928-1936. Dos historias. El profesor Luis Cipriano muere en el 2006. Por si acaso. Dos historias. Historia de pueblo, historia de élite. Nosotros diremos si ese era un problema de aquel momento o si es un problema de hoy.
decir, era desde el punto de vista del estudio de la historia un visionario. ¿Sí? Por ejemplo, coordinó publicaciones como América Latina, Deuda Externa e Implicaciones Socioeconómicas, los grandes periodos de la historia de Venezuela. José Leonardo Chirino, esto es con dedicatoria para José Marcial, José Leonardo Chirino y la insurrección de la Serranía de Coro en 1795, una insurrección de libertad o una rebelión de independencia. Eso todavía lo estamos discutiendo. ¿Cuáles eran los verdaderos alcances del planteamiento de José Leonardo Chirino? Que ya sabemos que él no puede defenderse, ¿no? No hace falta que lo digamos. Entendió el papel del periodismo como lo aprendió de su padre y como lo aprendió de su maestro Federico Prito Figueroa. Cuando el doctor Federico Prito Figueroa fallece, las palabras, la oración fúnebre, pues, la leyó don Luis Cipriano Rodríguez. La publicamos en una especie de encartado, pero en mi desordenado archivo, por darle un nombre decente, no he logrado localizarlo. Es posible que lo consiga dentro de un siglo. Era un colaborador permanente de Tierra Firme, donde están muchas de sus contribuciones, ¿verdad? Fundó y dirigió una revista llamada Humanistas, Profetariado y Referencia. Esta revista duró 2 años. Y él, en el primer número, la define. Con esta metodología convergente, y pluralista, ya Amílcar explicó cómo él logró combinar el pensamiento de Jesucristo con el de Bolívar y el de Marx, ¿no? Y entonces, con esta metodología convergente y pluralista, es posible rediscutir, para quienes están diciendo que Alexander y sus muchachos están reinventando la historia. El profesor Luis Cipriano escribe: con esta metodología convergente y pluralista, es posible rediscutir nuestros problemas históricos. Pero al lado de estos grandes problemas, cabe anotar los relacionados con la cotidianidad individual y colectiva, porque un pueblo arrojado entre barrotes y con desmotivación cotidiana no puede organizarse para participar en su propia liberación. Creo que ese es un reto que todavía tenemos. Nosotros nos consideramos una gente que sabe mucho, pero no nos acercamos al pueblo. Allí quiero rescatar la labor, como el señor moderador se encargó de destacar el papel que se está haciendo de la oficina del cronista, en la cual personajes como Carlos Echenique, como Abilio Reyes, como David Blanco, como José de Oro Linares, como Ali Rojas Olaya, entre otros, están haciendo trabajo para crear conciencia histórica en los barrios. El próximo 29, la parada es en Antímano, para celebrar la llegada del Libertador al pueblo de Antímano, la efeméride histórica que allí ocurrió, y crearle conciencia al pueblo acerca de su valor histórico. Fue un luchador social, como dijo Amílcar, no adscrito a una militancia, pero sí con una concepción social amplia, ¿sí? Participa de la cátedra Pío Tamayo, años antes, ¿no? De la cual es uno de sus fundadores, y es fundador de la cátedra Óscar Arnulfo Romero, que funcionaba en la parroquia universitaria. De allí cultivó una enorme amistad con el padre Jesús Gazo y con el padre Jesús María Olazo, de la Universidad Católica Andrés Bello.
es organizador en los años 70 de la Unión de los Barrios. En los años 70, organización de la Unión de los Barrios, en la cual se luchaba para crear conciencia acerca de la necesidad de luchar desde los barrios por los derechos que se denegaban a las mayorías excluidas. En 1970, el valor que uno le asigna es la idea premonitoria, no profética, premonitoria, el conocimiento del espacio social que manejaba el profesor Luis Cipriano Rodríguez. El mismo Luis Cipriano Rodríguez se define como un creyente del arte, ¿no?, como una manera, como un creador del arte, como una manera de ser intelectualmente más competentes y universitariamente más eficaces. Pareciera ser que nos está diciendo que tenemos que romper los cercos esos que nosotros tenemos de que la universidad es clase aparte. Ustedes saben el escándalo que se armó cuando se dijo que los obreros iban a votar por el rector. Entonces, ya en 1978, don Luis Cipriano fijaba opinión como esta. Pero Luis Cipriano Rodríguez no permitía que le dijeran profesor, no permitía que le dijeran usted, sino que lo llamaran Luis Cipriano. Luis Cipriano nunca abandonó sus raíces, nunca abandonó sus raíces. Siempre fue el típico oriental, conversador, dicharachero y con unas salidas ingeniosas. Cierro ya, Manuel, para que quite la angustia. Cuando la renovación universitaria se creó una cátedra con un título tentador, él la trabajaba. Una de las cosas que se ha criticado en este proceso no suficientemente estudiado es que la renovación universitaria se convirtió en un asambleísmo, ¿no? Y permanente había asambleas y entonces había una indefinición, en base a si había clases y no había clases. Y entonces un día se le acercó un estudiante. Profesor, tendremos América independiente, esa era la materia. Profesor, tendremos América independiente. Él lo vio, se sonrió y le dijo, caramba, compañerito, cuando eso ocurra, por favor, no deje de avisarme. Gracias, profesora Marital Galucho. Muchas gracias. Yo recuerdo cuando fui a hacer la maestría en Historia, fui al Instituto Hispanoamericano, en el Centro Comercial Los Chaguaramos, porque yo tenía una idea pues, de viajar fuera del país. Y él me dijo que la mejor maestría que podía hacer era con el doctor Brito. Y me dijo, eso es lo mejor que uno tiene que irse. Pero me dijo, y como Luis Cipriano era accesible, no era como los profesores de hace 30, 40 años, que son unas vacas sagradas que para saludarlos costaba, para saludarlos y para que se pusieran a hablar con uno. Entonces me dijo, mire, estudie con el doctor Brito, yo soy lo mejor que usted va a conseguir aquí. Eso sí, sepa tolerarle las rabietas. Y tuvo razón. El doctor Brito fue mi maestro, o uno de mis maestros, y le agradecí mucho a Luis Cipriano. Bueno, vamos a escuchar a José Gregorio Linares. José Gregorio es licenciado en Historia, egresado de la Escuela de Historia de la UCB. Bienvenida, profesora Ana Benítez. José Gregorio tiene un doctorado reciente que lo hizo en la UNEARTE y el CNH con una tesis sobre la doctrina Monroe. Y José Gregorio es profesor en la Universidad Bolivariana de Venezuela y en la Escuela Venezolana de Planificación.
es autor de varios libros, entre ellos Bolivarianismo y Monroísmo. El otro es Bolívar Vive, ¿no? De los últimos, ¿no? Bolívar Vive. Y José Gregorio tiene la suerte de ser compañero y apoyo del profesor Omar Hurtado en la oficina del cronista como director de la oficina, y por lo que acaba de decir el profesor Omar, seguro que vamos a tener una oficina del cronista dentro de poco tiempo muy distinta a la que ha sido hasta ahora. Entonces José Gregorio conoció también a Luis Cipriano Rodríguez y nos va a hablar algunos recuerdos sobre el maestro Luis Cipriano. Adelante, José Gregorio. Buenos días. Cuando entré hoy a la sala, me encontré con los rostros de mis compañeros de clase de hace unos cuantos años. Y no los vi como ustedes son ahora, sino los vi con los alegres rostros de los estudiantes que nos colocamos al lado de Luis Cipriano a oír clases, a aprender con él. Con esos rostros estamos acá hoy convocados por ese gran maestro llamado Luis Cipriano Rodríguez. Como sabía que me iban a preceder tres extraordinarios expositores, amigos, compañeros, estudiantes de Luis Cipriano, escribí mis palabras para garantizar hacerles el tiempo acordado. Y titulé mi exposición con estas palabras: Luis Cipriano Rodríguez, bolivariano, cristiano, marxista, descolonial. Estamos hablando acerca de uno de los hombres más extraordinarios de la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI, Luis Cipriano Rodríguez. Fue un precursor, como lo hemos dicho, un pionero, fue un visionario. Luis Cipriano nace en Río Caribe en 1933, el mismo año que nació el sacerdote católico y político nicaragüense Miguel de Escoto. El mismo año que el luchador independentista puertorriqueño Filiberto Ojeda Ríos. El mismo año que el intelectual marxista venezolano José Rafael Núñez Tenorio, que el periodista y político Jorge Alavarría y que el torero César Girón. Fue un año extraordinario. Luis Cipriano Rodríguez vivió, para decirlo en sus propias palabras, en una Venezuela, comillas, polarizada entre la pobreza que inhibe y la riqueza que ofende. Fue docente, investigador, escritor y combatiente social, como lo han dicho muy bien Amílcar, María Jesús, Omar. Enseñó, investigó y difundió la historia desde una perspectiva crítica y comprometida con su nación y su pueblo. Jamás ocultó cuál era su lugar de enunciación, dijo, y jamás ocultó cuál era su concepto de la historia. Dijo, en países como los nuestros, donde la conciencia de casi todo el pueblo está mediatizada por manipulaciones propias de la ideología burguesa, resulta irrenunciable orientar la historia hacia el estudio crítico de lo actual, sin restarle importancia al examen de otros tiempos históricos. Urge analizar el presente, cuyo seno contiene una enmarañada red de intereses dominantes que tienden a perpetuarse hacia el siglo XXI, reproduciendo sus mecanismos de explotación económica, violencia social y autoritarismo ideopolítico.
Escribió la historia, nuestra historia, la historia crítica, desde un lugar de enunciación, donde el sentido de clase, la conciencia de patria, el arraigo a su región oriental y a los desafíos de su tiempo histórico siempre estuvieron presentes. Luis Cipriano dijo en un texto, sí, qué hermosura lo que dice Luis Cipriano: mi juicio está afiliado a la perspectiva de un provinciano de la aislada e insalubre región del Paria, de extracción popular y escasos recursos socioeconómicos, porque eso te marca tu manera de ver el mundo, te ubica cuál es tu lugar de enunciación. Algunos escriben olvidando sus orígenes y sus raíces. Luis Cipriano siempre los visibilizó. Dijo que su visión de la historia está condicionada por vivencias e intereses adscritos tanto a lo popular y clasista como a lo regional y local. Esto para aquellos que creen que se puede hacer historia universal despreciando lo local y subestimando lo nacional. Luis Cipriano unió lo que estaba separado, como muy bien le explicó Amílcar. Se autodefinía como bolivariano, cristiano y comunista. Por tanto, Bolívar, Jesús y Marx, que históricamente marchaban por caminos distintos y casi siempre opuestos, se encontraron y juntos se convirtieron en los vaquianos del devenir vital, político e historiográfico que Luis Cipriano nos quiso señalar. Esto me parece fácil en esta segunda década del siglo XXI, pero cuando lo hizo Luis Cipriano era una provocación, tanto para la derecha que nos desprecia, como para esa izquierda que nos mira de reojo. Veamos, en primer lugar, Bolívar. Cuando gran parte de la izquierda venezolana buscaba en autores de otras latitudes los referentes teóricos y prácticos de la revolución bolivariana, con algunas excepciones, como Núñez Tenorio, con el libro llamado Renacer en Venezuela, Pedro Ortega Díaz, como tú mismo lo dijiste, pero en general, cuando la visión estaba puesta en Europa, ya Luis Cipriano andaba hablando de Bolívar como raíz fundamental de la doctrina revolucionaria venezolana. Ahora es fácil hablar de Bolívar como fuente del socialismo, pero en aquellos tiempos eran muy pocos los intelectuales y políticos revolucionarios que se arriesgaban a ir en contra de las caudalosas corrientes del pensamiento dogmático eurocéntrico de izquierda, que miraba de soslayo al Libertador y que creía que Bolívar era pilar del pensamiento político conservador o un anacronismo romántico que debíamos desechar. Luis Cipriano decía, comillas, el Libertador está secuestrado por las élites que lo traicionaron, pero encarna un ideario de emancipación y justicia social que pertenece al pueblo, que tarde o temprano lo va a reconocer así. Eso lo decía Luis Cipriano en momentos, repito, en que, salvo algunas excepciones que debemos rescatar, pero que no hacían la tendencia general del pensamiento de izquierda en aquel momento. Insistía, atención con esto, insistía, la revolución ¿será bolivariana o no será? La historia ha confirmado que tenía razón. No solo tenía razón, tiene razón. Bolívar tiene mucho que hacer en Venezuela y en América todavía. El cristianismo de la liberación. En segundo lugar, cuando la izquierda, la mayoría me refiero, cayó en la trampa de asumir el ateísmo como respuesta filosófica ante el clero y la iglesia oficial, Luis Cipriano levantó el cáliz del Jesús Redentor que lucha al lado de los pobres
y los oprimidos. Reivindicó la teología de la liberación defendida por Bartolomé de las Casas, Fray Antonio Montesinos, Juan Germán Rocio, el padre Juan Vivas Suriá. Se le veía, lo recuerda muy bien nuestro querido maestro Omar, se le veía con los cristianos de base, con el padre Jesús Gazo en la parroquia universitaria y con Luis María Olazo en la Universidad Católica, Andrés Bello. Y explicaba, y siempre nos lo decía en el salón de clase, entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Repito, eso es muy fácil decirlo ahora, pero decirlo en aquel momento en un partido de izquierda ortodoxo era retar la espiritualidad del momento. El máximo grado. Cuando años después de la caída del muro de Berlín y del derrumbamiento de la Unión Soviética, se puso de moda el discurso sobre el fin de la historia y las utopías, que en el fondo era una narrativa dirigida contra el socialismo y el movimiento popular, muchos intelectuales salieron corriendo a situarse detrás de estas incoloras e insípidas teorías derrotistas. Hacían cola, se amontonaban en los cubículos para decir yo sí, yo voto en contra del marxismo. Entonces Luis Cipriano levantó las banderas de Marx, José Carlos Mariátegui, Salvador de la Plaza, Rodolfo Quintero, Miguel Acosta Sáenz, Federico Vito Figueroa y junto a otros rebeldes, algunos están acá en esta sala y le rendimos homenaje, junto a otros rebeldes llamó a estudiar más profundamente el marxismo como teoría y praxis de las revoluciones anticapitalistas y antiimperialistas en Sudamérica. No repitió las letanías acomodaticias del posmodernismo y su mensaje de desencanto, que convirtió a Marx en una pieza de museo y en un estigma, sino que repotenció el materialismo histórico como metodología para el estudio de las sociedades y la doctrina política marxista-leninista como ideario para estudiar las realidades socioeconómicas e impulsar las nuevas revoluciones latinoamericanas y caribeñas. En ese momento, ustedes, la mayoría, somos contemporáneos, y en ese momento en que hubo una desbandada en contra de Marx, hubo un grupo pequeño que no cayó, que dijo líbranos de todo mal, y no cayó en esa provocación. Y uno de los abanderados de la defensa del marxismo heterodoxo, del marxismo creador, del marxismo como creación heroica, como decía Mariátegui, fue Luis Cipriano Rodríguez, yo que fui su estudiante, su amigo. Nos lo insistía en el salón de clase, en las distintas trincheras donde se aplaudía el posmodernismo. Visibilizó, como muy bien lo ha dicho Omar, las limitaciones del estructuralismo que estaba de moda, del positivismo que no pasaba de moda, del funcionalismo que quería ponerse de moda nuevamente y del posmodernismo que deslumbraba. Dijo, comillas, y lo dijo con belleza, como Luis Cipriano desmontaba a los nuevos dioses, a los cuales nunca les rindió ofrenda. Dijo, vivimos un singular tiempo de modas. La obsesión de la moda, bajo criterios y mecanismos de consumo. Tal experiencia que, por supuesto, no niega lo permanente y auténtico de los sustratos históricos, está referida sobre todo al plano intelectual del país. Y dijo, esta comunidad de intelectuales, realizados en el brillo de las erudiciones y en el deslumbramiento de las palabras, esos
Son hombres de erudición conmovedora, aun cuando entre ellos y la vida un desolado desencuentro haga poner en duda la humana utilidad del saber. Porque el talento sin probidad, ustedes saben lo que es una desgracia. Sudamérica y el Caribe. Finalmente, cuando la mayoría ponía su mirada en Europa y la veía como fuente de inspiración para estudiar y orientar los procesos políticos contemporáneos, Luis Cipriano miraba hacia América Latina y el Caribe. En esta tierra ponía su fe y su esperanza. Fue co-creador y abanderado de la teoría de la dependencia, original propuesta latinoamericana para estudiar nuestra realidad desde una perspectiva crítica descolonial. Por cierto, aporte que algunos descoloniales no quieren asumir. O sea, pareciera que lo decolonial no tiene nada que ver con Venezuela, cuando aquí estuvieron gran parte de los importantes promotores de la teoría de la dependencia, que hasta donde yo tengo entendido es una de las teorías más importantes de producción latinoamericana, donde Venezuela jugó un papel fundamental. Esta teoría de la dependencia, por primera o segunda vez, utilizábamos dice Luis Cipriano, una opción nuestra de factura interna en vez de adaptar miméticamente conceptos exógenos esencialmente eurocéntricos. Ya andaba Luis Cipriano en contra de ese eurocentrismo trasnochado que nos desprecia. ¿Tiene idea? Estudios del anticomunismo en Venezuela, que ya ha sido tratado acá, pero yo quiero darle un significado específico. Todos los estudios de Luis Cipriano, todos, leámoslo con cuidado. Luis Cipriano sabía muy bien qué estaba haciendo, no escribía por escribir. Todos los estudios de Luis Cipriano apuntan a temas medulares y originales que o bien no habían sido tratados antes o habían sido estudiados desde una perspectiva convencional. En especial quiero destacar sus trabajos acerca de la historia de las ideas anticomunistas en Venezuela. Esto es claro. Luis Cipriano enfatizó que el comunismo es, a lo largo de nuestra historia contemporánea, una noción transversal que permea y condiciona toda la vida política. O sea, el anticomunismo no es un asunto coyuntural, es eso que nosotros llamamos transversal. Y dice Luis Cipriano, comillas, el objetivo básico del anticomunismo es bloquear la conciencia crítica del pueblo, impidiéndole una justa comprensión del comunismo y del socialismo. La carga desideologizante de sus mensajes ha debido bloquear, ciertamente, la conciencia colectiva del país. Prejuicios y temores han mediado desde entonces entre una parte del pueblo, como sujeto revolucionario, lo que decía Milker, y el socialismo como objeto de la revolución. Tal paradoja demuestra hasta dónde han sido exitosos sus manifestaciones y sus mecanismos. Como alrededor de una noria, dice Luis Cipriano, en torno del anticomunismo giran los movimientos políticos, académicos y religiosos de centro, derecha y hasta de cierta izquierda en el mundo. No solo el fantasma del comunismo recorre el mundo, como diría Marx. El espectro del anticomunismo ha recorrido y sigue recorriendo el universo. Luis Cipriano demostró que como uno de estos entes que aparecen en las antiguas casonas o templos embrujados, el espectro del anticomunismo aparece en los momentos más sombríos de la historia. Su vieja guadaña mortífera sirve para exterminar todo brote de rebelión o protesta de parte de los pueblos que demandan justicia. La tea incendiaria del anticomunismo le ha servido igual a las cruentas dictaduras, a las democracias farsantes y a los más criminales imperios para ejecutar las más oprobiosas formas de violencia, las más sutiles violaciones a la justicia, toda suerte de persecuciones y represiones,
los destierros, las cárceles, la clandestinidad, la persecución, la muerte. El anticomunismo ha servido para todo. El anticomunismo es una especie de monstruo político y psicoemocional que emerge cuando la irracionalidad se apodera de la sociedad y ya no es necesario fingir respeto y consideración hacia los otros. Se alimenta de los despojos y el detritus de la baja política. Vive en los oscuros sótanos del alma reaccionaria. Emerge cuando son amenazados los cimientos de la civilización occidental. Fíjense lo que dice. Él cita una cantidad de ejemplos de tiempos de López Contreras, de tiempos de Gómez, de tiempos de Betancourt. Para quien quiera tener ejemplos más frescos, bueno, recuerden lo que decía cuando Chávez intentó que se aprobara la reforma. Voy a citar 3 ejemplos ya a punto de terminar. Dice, en la esfera del año 36 aparece un artículo que dice, después de la Revolución Soviética, más destructores que la peste bubónica, la guerra europea, el cólera morbus y el huracán y el terremoto unidos son los sanguinarios bolcheviques. En el diario de avisos, dice, en la página, esa página genérica, dice, definición de comunismo. Y entonces, el escritor dice, de la mesa de redacción del diario de avisos se han robado un diccionario de la lengua castellana, pasta encarnada y un sombrero de jirón sin uso. ¿Será tan amable el ladrón comunista que se sirva de devolverme una y otra cosa? Así lo espero para satisfacción de la vindicta pública. Firma Don Simón. Alerta, pueblo venezolano, dice otro autor, el comunismo trabaja en las escuelas, en el taller y en la calle. En las escuelas para inculcar a los niños desde su más corta edad el desamor a sus padres, la desobediencia, la holgazanería, el robo, el crimen, el desprecio a la autoridad. En el taller para aumentar las diferencias entre obreros y patrones. En la calle animando a las masas a formar disturbios. Voy a contarles una anécdota personal. Un día, cuando yo era presidente del Fondo Editorial IPAMED, llegaron a mi oficina 2 tomos escritos por Luis Cipriano Rodríguez sobre este tema. Ahí me acompañaba el profesor David Rojas, Ángel González. Eran alrededor de 400 cuartillas escritas a máquina de escribir que habían estado engavetadas en alguna editorial. De modo que hubo que contratar a una mecanógrafa para que pasara todo el texto a la computadora y así producir la edición y corrección del libro. Este es el libro. Se hizo justicia. Como correspondía, lo bautizamos en la casa natal del Libertador y Luis Antonio Bigot hizo la presentación. Todavía hay unos tomos que esperan edición. Recuerdo sus clases, para terminar. Recuerdo sus clases, como ha dicho nuestra compañera Daza. Recuerdo sus clases que eran como una excursión por Sudamérica. En ella viajábamos hacia el México de Zapata, Pancho Villa, Lázaro Cárdenas y Frida Kahlo. Con él bajábamos a Centroamérica, a las tierras de Francisco Morazán, Martín Baró y Arnulfo Romero, a la Colombia de Jorge Eliezer Gaitán y Camilo Torres. Caminábamos por el espinazo de los Andes y nos revelaba a Bolivia y su primera revolución, al Perú de José Carlos Mariátegui, al Ecuador de Benjamín Carrión y Guayasamín. Luego íbamos al Brasil de José Ignacio Abreu Lima y Luis Carlos Prestes. Luis Cipriano, el maravilloso Luis Cipriano, el maestro Luis Cipriano, el amigo Luis Cipriano, nos conducía por los vericuetos que nos llevaban al José Ingeniero Socialista y al Manuel Ugarte Antiimperialista. En su clase, ustedes lo recuerdan, leíamos a la maestra chilena Gabriela Mistral y al Neruda del Canto General. Juntos oímos la cantata de Santa María de Iquique que nos hizo llorar. Oímos a Lidia Vera, a Liz Primera y a Carlos Puebla. Con él, íbamos a las marchas contra el golpe de Estado en Chile y la dictadura de Pinochet, contra la chuputa nacionalización petrolera en Venezuela,
en protesta contra la represión a los estudiantes que luchaban por el cupo, en defensa, iban a las marchas en defensa de los tutores. Me acuerdo, ustedes se acuerdan también, de los debates en clase, de los exámenes que duraban 8 horas, de su rigor y de su sonrisa. Hoy todo esto nos anima y nos compromete. Decía Martí, desventurado el que no sabe agradecer. Muchas gracias, Luis Cipriano.